primeras tres diapositivas o cuatro. Ahí se cortó. Sí, doctor. Aquí pasamos esa. Sí, ya Sí, esa pasamos. ya pasamos. Hasta aquí. En esa nos quedamos, creo. O en este. En esa. Ahí, doctor. Fue ahí, Ah, ya. doctor. Ya, ya. Entonces, van a disculpar, aquí está muy fea la señal en la clínica. Pero vamos a hacer un resumen de lo que es el interrogatorio de la hepatitis aguda. Entonces, dentro de la historia clínica tenemos que tomar muy en cuenta lo que es edad, sexo, ocupación, historia quirúrgica, transfusiones, tatuajes, piercing, vida sexual, licor, medicamento, embarazo, duración, ataque previo, dolor, fiebre, acolia o coluria. Los síntomas de la hepatitis aguda no siempre va a ser generales, se van a presentar independientemente de la etiología, ser náusea, vómito, dolor abdominal, anorexia, fiebre, diarrea, acolia, coluria y ictericia, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Entonces, dentro de la hepatitis B y C tenemos varios grupos de riesgo por el cual tenemos que realizar tamizaje, o sea, serología, para determinar cuáles son los grupos de riesgo que pueden tener en estos tipos de pacientes. Entonces, los grupos de riesgo para hepatitis B son lo que se dice grupo de riesgo: son convivientes de contacto sexual de personas con antígeno de superficie positivo, usuario de droga intravenoso, múltiples parejas sexuales sin protección, antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, hombre que tiene sexo con hombre, población recluida, elevación crónica de transaminasa, portadores de HIV, dializado y todas las mujeres embarazadas. Debemos realizar pruebas de hepatitis B como tamizaje. Y para hepatitis C, también todos los usuarios de droga intravenosa, receptor de hemoderivados antes de 1987, pacientes hemodializados, receptores de sangre, órganos antes de 1992. Esto de los receptores derivados antes del 87 o 92, eso es debido a que en esos años todavía no se hacía en lo que es la Cruz Roja, todo lo que es hemoderivados, las pruebas para observar que los hemoderivados sean contaminados con virus de hepatitis B o hepatitis C, ¿no? Personas con problemas hepáticos no diagnosticados, recién nacidos de madre infectada, trabajadores de salud y personas que tienen sexo con múltiples parejas, debemos realizar pruebas de tamizaje para hepatitis virales. Dentro de la epidemiología vamos a hablar que hay una epidemia silenciosa de la virus de la hepatitis A, digo, de la virus de la hepatitis virales. En la hepatitis A hay 212 millones de casos que ocurren anualmente de exposición al virus de hepatitis A. Hepatitis B, hay 2.000 millones de personas que han estado infectadas. De estos 240 millones son crónicos, entre ellos 500.000 a 700.000 mueren anualmente. Virus de la hepatitis C, 130 a 170 millones de personas tienen infecciones crónicas. Más de 350.000 personas mueren anualmente. Virus de la hepatitis D, se afecta entre 15 a 20 millones de los infectados crónicos por hepatitis B. Y virus de hepatitis E, entre 2005 causó 20 millones de casos, 3 millones de casos agudos y 56.000 muertes. O sea, vean, dentro de la epidemiología, hepatitis B, un cuarto de la población estamos en contacto con este virus. En la hepatitis A hay 200 millones de casos anualmente en exposición con el virus de hepatitis A. Y en hepatitis C hay 170 millones de personas que tienen una hepatitis C crónica, ¿no? Dentro de la epidemiología, de lo que observamos, epidemiología de la hepatitis A, vea que la prevalencia es alta en Bolivia, por lo cual se debería hacer la vacunación y todo turista que venga a nuestra región se debería vacunarse antes de visitarnos, ¿no? Eso debido a nuestro, nuestro desarrollo socioeconómico. Entonces, y la transmisión de la hepatitis A es fecal oral. Entonces, eh, nuestro país es un país con alta prevalencia de este virus de hepatitis A. Virus de hepatitis B observa casi todo el globo terráqueo. Aquí está con una distribución en todo el mundo con alto riesgo de hepatitis B. 2.000 millones de personas ya tuvimos contacto con esa hepatitis B.
Aquí ven la transmisión, puede ser intermediaria, como ser en la parte de regiones como Bolivia. La hepatitis C, vean que Bolivia se salva, por lo menos en la hepatitis C, la prevalencia de hepatitis C en las regiones. Yo creo que por la falta de diagnóstico, o sea, que una enfermedad negligenciada, no realizamos las pruebas serológicas, tanto así que no es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo cual no se hace seguimiento de los casos de hepatitis C. Que la hepatitis A es un picornovirus de RNA, único serotipo en el mundo, produce una enfermedad aguda o una infección asintomática, no causa infección crónica y el anticuerpo protector en respuesta a infección aguda confiere una inmunidad de por vida. El periodo de incubación promedio de 30 a 60 días, con un rango de 15 a 50 días, y la ictericia por grupo de edad, menor de 6 años a 10%, de 6 a 14 años de 40 a 50%, y mayores de 14 años de 70 a 80%. Las complicaciones son raras, pero pueden tener complicaciones como hepatitis fulminante, hepatitis colestásica, y secuelas crónicas no se dan. Estas son las definiciones de caso. Hepatitis A, caso clínico con sintomatología y serología. Se puede dar definición de caso por laboratorio con serología positiva o con contacto confirmado con un paciente que tuvo una serología positiva. Podemos hacer nexo epidemiológico. Siempre el diagnóstico se hace con IgM antivirus de hepatitis A positivo. A la vez observamos elevación de transaminasa y en todos los pacientes con hepatitis A siempre permanece positivo este IgM positivo entre 3 a 6 meses. Y observamos aquí un gráfico de cómo hay un aumento persistente de lo que es la viremia, después los anticuerpos y IgM y IgG positivo. La vacunación vacunación para grupos de alto riesgo de hepatitis A, quienes deben realizarlo, viajeros a zona de alta o media endemicidad, o sea, todo turista que venga a Bolivia se deberían vacunar con hepatitis A, personas que requieren reemplazo de hemoderivados, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores con primates, usuarios de drogas inyectables, enfermedades hepáticas crónicas, personas de laboratorios que trabajan con virus de hepatitis A y manipuladores de alimentos, se deberían tener vacunas para la hepatitis A por ser grupo de alto riesgo. Inmunizaciones durante brote. Entonces hay una estrategia agresiva cuando hay un aumento de casos de virus de hepatitis A. Entonces debemos realizar lo que se llama inmunizaciones de bloqueo, ¿no? Entonces se deben redoblar esfuerzos principalmente preescolares, se debe realizar una educación sanitaria por la transmisión que es mano a boca y mejorar la calidad de acueducto y alcantarillado de la zona para evitar la transmisibilidad de la hepatitis A. De la hepatitis B, los métodos de transmisión, como ya se habló, que contacto sexual, más eficaz de hombre a mujer y por sexo anal, y la transmisión materno-infantil, entonces se debe clasificar en congénita, perinatal y postnatal. La congénita en útero, o sea, intraútero, perinatal en el momento o alrededor del momento del parto y postnatal después del parto. ¿Puede haber otro modo de transmisión? Sí, la transmisión percutánea, que es la más importante, o parenteral, y la horizontal también, que es importante, que es el contacto del hogar con una persona infectada, común de niño a niño, y se puede dar por máquina de afeitar o cepillo de dientes. El virus de hepatitis B es estable en superficies ambientales hasta por 7 días. El periodo de incubación va de 2 a 3 meses. El periodo de transmisibilidad, infectante siempre que persisten los positivos los antígenos en superficie. Y la inmunidad es duradera, depende de lo que son los anticuerpos contra los antígenos en superficie, igual a superior a 10 unidades de litro. ¿Qué se deben hacer para evitar lo de la hepatitis B? Vacunarse. El grupo de riesgo, ya fue mencionado, nosotros los trabajadores de salud deberíamos tener ya nuestras 3 dosis de hepatitis B y hacer cada cierto periodo de tiempo, cada 2 años, lo que son las serologías para ver que no haya bajado los anticuerpos antisuperficie de hepatitis B en todos los trabajadores de salud. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? La hepatitis B va a producir una infección aguda, 2% va a producir una falla fulminante hepática. De esto, en adultos, el 5 a 10% después de la infección aguda va a producir una infección crónica. En niños menores de 5 años, 50% va a producir una infección crónica. Y lactantes, 90 a 95% infección crónica. Por lo que vean lo interesante, entre menor edad, mayor riesgo de cronificación de la enfermedad. Después de la infección crónica, 15 a 40% va a producir un daño hepático progresivo, llevando a la cirrosis y al cáncer. De la cirrosis y el cáncer no, va a llevar al óbito o muerte.
La definición de casos son antígenos de superficie positivo por más de 24 meses. Entonces definimos casos en hepatitis aguda, hepatitis crónica y portador de hepatitis B. Cada uno tiene su característica. Hepatitis aguda, antígeno de superficie positivo o anticuerpo IgM positivo. Hepatitis crónica, persona más de 4 meses con antígeno positivo, antígeno de superficie positivo, pero además de eso tenemos antígeno core total positivo y antígeno IgM anticore también negativo, ¿no? Y portadores de virus de hepatitis B, cuando decimos que un antígeno de superficie hepatitis B positivo por más de 6 meses y con pruebas hepáticas normales. Puede haber coinfección o suprainfección con hepatitis B y hepatitis D, sí. Entonces, ¿cuándo es? Cuando tenemos un paciente con hepatitis B y tenemos una serología anticuerpo del virus de hepatitis D positivo. Entonces, generalmente esto se da en casos en lugares de alta intensidad de hepatitis D, generalmente en la Amazonía, en área de la Amazonía hay un aumento de casos de hepatitis D y siempre una confección de hepatitis B. Definición de caso de protocolo, entonces caso de hepatitis por transmisión materno-infantil, menor de 24 meses, nacido con antígeno de superficie positiva, hacemos un tamizaje de esto y hacemos un flujograma para complementar si obtenemos al menos un anticuerpo anti-BC IgM positivo, si es reactivo o no, y hacemos un flujograma dentro del niño para ver si el niño va a cronificar o va a negativizar con el tiempo, ¿no? Esta es la evolución serológica del virus de hepatitis C en la infección aguda y la infección crónica. Observan cómo el antígeno de superficie en la infección aguda va y disminuye y subsecuentemente los anticuerpos anti-ABC core total va aumentando con el tiempo, el IgM va disminuyendo y la antisuperficie va aumentando. Cuando cronifica, observamos que dentro de eso, el antígeno de superficie mantiene una línea de positividad por el largo del tiempo, junto con el anticuerpo anti-HBC total positivo y el IgM anti-HBC negativiza con el tiempo alrededor de 36 a 52 meses. Y nunca va a generar un anticuerpo contra la superficie, contra el virus de hepatitis B, por lo cual va a cronificar la infección. Y la interpretación del marcador serológico, entonces, dentro de lo más importante, recuerden que en las pruebas rápidas se mide el antígeno de superficie que nos va a indicar infección o portador del virus de la hepatitis B. Al tener ya un diagnóstico de infección o portador, pedimos todo lo que se llama la serología completa de la hepatitis B, en lo cual está el anti-HBS, o sea, anticuerpo de superficie contra el virus de hepatitis B, que va a indicar inmunidad por la enfermedad o por vacuna. El anti-HBC total nos va a indicar exposición del virus de hepatitis B, puede ser una infección antigua o reciente, aguda o crónica, o sea, no nos va a diferenciar mucho. El anticuerpo HBC IgM positivo nos va a indicar una infección aguda que puede persistir de 3 a 6 meses. El anticuerpo HBC IgG positivo, infección crónica, que puede persistir por toda la vida. Y el anti-HBE antígeno va a producir, nos va a indicar un portador con alta probabilidad de transmisión. Entonces, en resumen, el perfil serológico, este perfil serológico indica un periodo agudo, este de aquí crónico, vacunado y curado. ¿Qué quiere decir? Que todo dentro del perfil serológico solicitamos al paciente, si tiene antígeno de superficie positivo, antígeno contra virus de hepatitis B, core, IgM positivo y anti-HBC total positivo, nos indica que es un cuadro agudo. Y cuando observamos algo crónico, cuando tenemos antígeno de superficie positivo y anticuerpo HBC total positivo. Y cuando solo tenemos el anticuerpo antígeno de superficie positivo, nos indica que el paciente es vacunado o curado. Pero, ¿cómo nos indica que es curado? Cuando tenemos anticuerpo HBC total positivo. Y cuando tenemos el antígeno E del virus de hepatitis B positivo, nos indica alta replicación o muy infectante. La transmisión materno-infantil, entonces, como ya lo indicamos, puede ser por transmisión intrauterina, perinatal o periparto y transmisión por lactancia. La prevención de la transmisión materno-infantil, entonces, ¿cómo se realiza? Mediante la primera visita en control prenatal, se solicita el antígeno en superficie. Si es positivo, se remite al infectólogo y al ginecobstetra para realizar el seguimiento, realizar los marcadores complementarios que ya fue mencionado y clasificar la infección. Y planear un parto
en una institución de segundo o tercer nivel y un manejo oportuno del recién nacido para evitar su transmisión. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué evitamos? Porque vieron en el gráfico anterior, para evitar la cronificación de la infección y que ese niño lleve a una hepatopatía crónica a temprana edad. Entonces, el manejo del recién nacido hijo de madre antígeno superficie positivo no se programa cesárea a menos que exista indicación obstétrica. El pisamiento precoz del cordón umbilical, bañar con agua y jabón, evitar contacto recién nacido con secreciones maternas y no contraindicar la lactancia materna. La piedra angular para evitar la prevención o evitar la transmisión perinatal del virus de la hepatitis B, o sea, la prevención de la transmisión perinatal, es inmunoglobulina para la hepatitis B con vacuna de la hepatitis B. La hepatitis C. Entonces, dentro de la hepatitis C, vamos a hablar que el periodo de incubación es de 6 a 7 meses, con un rango de 2 a 26 semanas. La ictericia, observen esto, la enfermedad aguda, menos del 20% va a tener ictericia, por lo cual no vamos a sospechar de una hepatitis aguda, por lo cual de ese menos del 20% no vamos a hacer diagnóstico. De los 100% de la infección por hepatitis C, el 85 a 60% va a generar una infección crónica, de lo cual va a producir un 70% hepatitis crónica y de ese 70%, 5 a 20% una cirrosis. Entonces, dentro de la historia natural de la hepatitis C, vamos a tener primero una hepatitis aguda, de lo cual solo el 20% va a tener sintomatología, el 50-85% va a producir una hepatitis crónica, de lo cual 20 a 30% va a producir cirrosis, de lo cual del 6 al 10% va a tener descompensaciones continuas y un 5 a 10% un carcinoma hepatocelular que va a producir la muerte de un 5 al 10% de los pacientes con hepatitis C. Los casos de hepatitis C, todos pacientes con serología positiva, ya sea por inmunoensayo, ELISA o detección molecular por hepatitis C. Pregunta para todos. Dentro de la hepatitis viral, ¿cuál se realiza notificación en Bolivia? La hepatitis B ¿Sí? ¿Cuál más? y la C. No. La, Solo se realiza notificación A y B. ¿Vieron dentro de la epidemiología por qué la C en Bolivia no estaba dentro de alto riesgo de prevalencia? Porque no es notificada, por lo cual no se hace seguimiento. Entonces, yo creo que la hepatitis C está circulando en nuestra región, es una enfermedad negligenciada, sin seguimiento serológico, por lo cual o se observaron ustedes dentro de la epidemiología, Perú, Argentina, Brasil, tiene una alta prevalencia, menos Bolivia. ¿Por qué? Porque dentro de la notificación solo se hace en la A, en la B, C y D no se hace notificación. ¿Cuándo es el Día Mundial de la Hepatitis? El 28 de julio. Julio es el mes marcado como el Día de la Hepatitis Virales y el 28 de julio se indicó como el Día Mundial de la Hepatitis. Bueno, preguntas, dudas. Doctor, ¿me podría explicar, por favor, en los marcadores serológicos, cuándo yo voy a saber que es aguda y crónica ¿En cuál virus? Hepatitis de la B. hepatitis B? B. Sí, Aquí está. Ustedes tienen que tener este resumen. Entonces, si es agudo, siempre va a tener un antígeno de superficie, anti-HBC IgM positivo y puede tener también anti-HBC total positivo. Si es crónico, va a tener estos dos. Y si es vacunado, solo antígeno de superficie, anti-HBC positivo y curado cuando tiene anti-HBC total positivo. Lo que tienes que tomar en cuenta dentro de la hepatitis B es hacer el diagnóstico con el antígeno de superficie. Entonces, todas las pruebas se hacen dentro de lo que el tamizaje del diagnóstico, se hace con el antígeno de superficie. Hacemos paciente positivo con antígeno de superficie. Podemos
indicar que es portador o paciente con infección. De ahí, a ese paciente se le solicita todo el perfil serológico, principalmente anti-HBs, que nos puede indicar que puede generar inmunidad por enfermedad o por vacuna. Y también los otros marcadores serológicos que nos van a indicar si está en una fase crónica, está como portador, está con una hepatitis aguda, una hepatitis crónica o portador del virus de hepatitis B. ¿Qué más? Mm, Dentro del tratamiento, el paciente con hepatitis B se realiza un tratamiento. Generalmente el tratamiento con hepatitis B se da en pacientes que tienen alto daño hepático y tiene una carga viral muy elevada, por lo cual se indica el tratamiento con tenofovir o entecavir. La amibudina también es una opción de tratamiento para la hepatitis B. No se da a cualquier tipo de paciente, según el estatus serológico del paciente, se indicaría el tratamiento con esto, ¿no? Tenofovir, entecavir o la amibudina. La amibudina ya no se usa por el alto grado de resistencia, por lo cual tenofovir es la primera opción para el tratamiento y entecavir también sería una opción terapéutica para el mismo. Para hepatitis C sí hay un tratamiento. Y el tratamiento para la hepatitis C está dispuesto dentro del Ministerio de Salud. Como ustedes vieron que era baja la endemicidad, ¿no? Entonces, eh, para la hepatitis A no hay un tratamiento porque es autolimitante, no llega a a la cronicidad de la enfermedad. Y los otros tipos de D y E no es muy frecuente, no hay una transmisibilidad dentro de la región, dentro del país, por lo cual no se hace tan poco tamizaje, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Hola, ¿pregunta? Ay, se cortó otra vez. No, Se doctor, cortó. no se cortó. No Ah, hay, no no hay ninguna pregunta. bueno, pregunta, duda para el examen. Doctor, disculpe, ¿no hay la posibilidad de que el examen, en vez de darlo en el polideportivo, lo demos en las aulas? Es que son muchos ustedes, ¿no? Tendríamos que tener más personal de ayuda, todo, ¿no? Y las aulas no tan, ¿cómo le podría decir? Todas las aulas están reservadas, pues, ¿no? Son 4 grupos y los 4 grupos, la mayoría son mayores de 100. Por grupo son 400 personas. Entonces, por aula, digamos, y por la característica del examen sería tener unas 10 aulas, ¿no? ¿Cuántas preguntas van a hacer, doctor? ¿Cuántas preguntas? Sí, sí. Son 10 preguntas. O sea, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 temas. Generalmente, malaria va a ser una pregunta, leishmaniasis va a ser una pregunta, fiebre amarilla va a ser una pregunta, antivirus va a ser una pregunta, rabia va a ser una pregunta,
HIV va a ser 2 preguntas, hepatitis viral va a ser 2 preguntas. Doctor, ¿se va a evaluar sobre 15 puntos o sobre 7? Sobre 15. ¿Qué más? Traten de estudiar más que todo, a ver, hepatitis B, hepatitis viral, van a preguntar su característica más peculiar, el modo de transmisión, el tratamiento. Hepatitis B, hepatitis C hay tratamiento solo, entonces no hay mucho que estudiar en ese sentido. En virus de la hepatitis B, el tratamiento es casi para toda la vida. Hepatitis C sí hay dentro de los tratamientos, digamos, nuevos tratamientos para hepatitis C, hay cura, pero el tratamiento dura entre 8 a 12 semanas. Hepatitis A no hay tratamiento, entonces, ¿qué más? Estudien lo más importante en cuestiones de HIV también, algo que va a preguntar es el esquema básico de tratamiento. eh, los grupos de antivirales, el modo de transmisión, todo lo que es medida de prevención. Entonces, son 10 preguntas con temas bien complejos. Entonces, generalmente son preguntas que no va a ser tan oculta, digamos. Va a ser algo que sí o sí como médicos generales deberían saber. Algo que ayuda mucho, digamos, además, digamos, de que ustedes tienen que leer el libro, porque lo tienen que leer para estudiar, a hacerse cuestionarios. Entonces, algo que le voy a ayudar, le voy a mandar el lunes varios cuestionarios, varias preguntas de los diferentes temas que vamos a dar y ustedes traten de resolverlo y a base de eso también genera un tipo de metodología para estudiar y para aprender y para dar el examen. ¿Qué más? ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces eso sería todo. Nos vemos, que tengan una buena noche, un buen viernes, fin de semana, no salgan, estudien. Hasta luego. Chao, chao.